En esta clase de patología pulmonar vamos a ver los tumores primarios malignos del órgano. Los carcinomas de pulmón tienen una frecuencia mayor entre los 40 y los 70 años. Es muy raro encontrar en pacientes de menos de 40 años. Son lesiones que tienen pronóstico sombrío porque la mayoría de las veces se la diagnostica en etapas tardías. Es la causa más común de fallecimiento por cáncer en todo el mundo y nacen por la acumulación gradual de anomalías genéticas que van transformando un epitelio bronquial benigno en un epitelio neoplásico in situ primero e infiltrante después. ¿Qué factores contribuyen a la aparición del cáncer de pulmón? Tenemos en primer lugar el tabaco. Hay una asociación estadística invariable entre la cantidad de tabaco que se fuma al día, la tendencia a inhalar el humo y la duración del hábito de fumar. Los fumadores tienen un riesgo de 10 a 60 veces más que las personas no fumadoras de desarrollar un cáncer de pulmón. También tienen un riesgo aumentado de desarrollar un carcinoma de pulmón los fumadores pasivos. También los que fuman puros y tabaco en pipa, aunque menos que los que fuman cigarrillo. Las mujeres son más susceptibles a los carcinógenos del tabaco que los hombres. Si uno deja de fumar durante 10 años, se reduce el riesgo de contraer un cáncer de pulmón, pero nunca hasta los niveles básicos de control. Esta es una imagen que ya les mostré en la clase de carcinogénesis. El humo del cigarrillo que contiene sustancias carcinógenas iniciadoras como los hidrocarburos aromáticos policíclicos como el benzopireno, sustancias carcinógenas promotoras como los productos derivados del fenol, elementos radioactivos como el polonio 21 y el carbono 14, diversos contaminantes como el arsénico, níquel, moho y aditivos, y otros más que no estoy citando, pero que los podemos ver en la imagen. El epitelio bronquial de los que fuman va pasando por varios cambios antes de llegar al carcinoma escamoso invasivo. Primero tiene una hiperplasia de células caliciformes, como vemos en la primera imagen de la izquierda. Luego hay una hiperplasia de células basales. Luego ese epitelio respiratorio se transforma en un epitelio plano estratificado, o sea, se establece una metaplasia escamosa. Luego, esa metaplasia se transforma en una displasia leve, moderada y por último severa. La displasia severa termina en un carcinoma in situ y cuando se rompe la membrana basal, entonces tenemos infiltración del tejido subepitelial y ahí empieza el carcinoma escamoso invasor. Aparte del cigarrillo, tenemos otros peligros industriales en la etiopatogenia del cáncer de pulmón. En primer lugar, la radiación ionizante, o sea, con el uranio. Es un metal levemente radioactivo. Los mineros o las personas que trabajan en fábricas que manejan el uranio tienen tasas de cáncer de pulmón, si son fumadores, 10 veces más que la población normal. Y si no son fumadores, 4 veces más que la población normal. El amianto en los no fumadores aumenta el riesgo de 5 veces. En los fumadores tienen un aumento del riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón 50 a 90 veces comparado con pacientes o personas que no están en relación con el amianto. Entre los trabajadores de amianto, una muerte de cada 5 se debe a un carcinoma de pulmón. Una muerte de cada 10 se debe a un mesotelioma pleural o peritoneal y una muerte de cada 10 se debe a carcinomas gastrointestinales. La polución aérea también entra dentro de nuestros factores etiopatogénicos y ahí podemos citar al radón. Fíjense en nuestro esquemita de la derecha. El radón es un gas radioactivo proveniente de la desintegración del uranio y del radio, que está presente profundamente en los suelos
y que se puede encontrar en el aire de los edificios y las casas. Fíjense, es la segunda causa más frecuente de cáncer de pulmón después del cigarrillo en los Estados Unidos. Se observa ¿dónde? En áreas donde la roca madre es rica en uranio y las casas que se construyen en esa zona tienen mala aislación. Fíjense, el uranio se convierte en radio, el radio en radón y el radón entra a las casas cuando no hay una buena aislación. ¿Cuál es su mecanismo patogénico? La inhalación y deposición bronquial de productos de descomposición reactivos que se pegan a partículas de polvo que se encuentran en el aire, a partículas en este caso de radón. Existen lesiones precursoras de los tumores pulmonares en general. Para cada grupo de tumores que vamos a ir viendo existen lesiones precursoras. En primer lugar, la displasia escamosa y el carcinoma in situ para los cánceres escamosos. La hiperplasia adenomatosa atípica para los cánceres glandulares, o sea, los adenocarcinomas. Y la hiperplasia idiopática difusa de las células neuroendocrinas para los carcinomas neuroendocrinos del pulmón. El término precursor no implica que la progresión hasta la invasión ocurrirá en todos los casos. Vamos a ver ahora la clasificación de los tumores pulmonares malignos primarios según la OMS. Es la clasificación del 2015. En primer lugar, tenemos los carcinomas escamosos, con sus lesiones preinvasivas, como estuvimos diciendo, las displasias escamosas y el carcinoma in situ. Después está el carcinoma infiltrante queratinizante o no, ¿verdad? O sea, bien diferenciado o no diferenciado. Y después hay un carcinoma escamoso que se llama infiltrante basaloide. Después tenemos el adenocarcinoma. El adenocarcinoma tiene como lesiones preinvasivas la hiperplasia adenomatosa atípica y el adenocarcinoma in situ. Después está el adenocarcinoma mínimamente invasivo. Después está el adenocarcinoma invasivo, que puede tener varios tipos histológicos. Lepídico, acinar, papilar, micropapilar, sólido, adenocarcinoma mucinoso infiltrante, coloide, fetal e intestinal. Algunos de estos invasivos nada más vamos a ir viendo, no todos. Seguimos con nuestra clasificación. Tercer grupo, carcinomas células grandes. Después están los carcinomas adenoescamosos, que son una mezcla de adenocarcinoma y escamosos. Hay otros carcinomas que se los clasifican en forma especial, vamos a ver por qué. Se llama el carcinoma, uno de ellos es el carcinoma linfoepitelial-like y el otro se llama NUT carcinoma. Después están los tumores neuroendocrinos, cuya lesión precursora es la hiperplasia neuroendocrina pulmonar idiopática difusa. ¿Se acuerdan ustedes de la célula de Kulczynski que estaban en el epitelio bronquial? Bueno, a partir de esas células vienen las proliferaciones tumorales llamadas tumores neuroendocrinos. Estas lesiones pueden ser también de alto grado, las infiltrantes, dentro de los cuales tenemos dos tumores, el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma neuroendocrino de células grandes. Y las lesiones tumorales neuroendocrinas de bajo grado, dentro de las cuales tenemos dos, el carcinoide típico y el carcinoide atípico. Acá tenemos la frecuencia general de los tumores de pulmón según su tipo histológico. En primer lugar está el adenocarcinoma, 38% de los tumores de pulmón malignos. Le sigue el carcinoma escamoso, 20%, el carcinoma de células pequeñas, 14%, el carcinoma de células grandes, 3% y otros 25%. En cuanto a su relación con el tabaco, fíjense, 98% de los pacientes con carcinoma escamoso eran fumadores y solo 2% no fumaban. 81,6% de los pacientes con adenocarcinoma eran fumadores y solamente el 18,4% no era fumador. El 98,9% de los pacientes con carcinoma de células pequeñas era fumador y solamente el 1,1% no fumaba. Y el 93,3% de los pacientes con carcinoma de células grandes eran fumadores y no fumaban solo el 6,7%. Es importante esta enorme relación entre el uso del tabaco y los tipos histológicos más importantes de carcinoma de pulmón. Muy bien.
Ya hemos terminado con las características generales de todo y ahora vamos a ver cada grupo de tumores de pulmón. Vamos a empezar con el carcinoma escamoso, que puede ser bien diferenciado, poco diferenciado y basaloide. Fíjense en nuestra imagen de arriba. Es un pulmón, un corte de pulmón, donde se ve la flecha amarilla, me está señalando un tumor, un gran tumor, en relación a bronquios grandes, de color blanco grisáceo, de límites infiltrantes. El carcinoma escamoso es un tumor de pulmón, ¿verdad? Es un tumor estrechamente relacionado con el tabaco. Afecta preferentemente los bronquios grandes, segmentarios o subsegmentarios. Raramente pueden localizarse en la periferia pulmonar. Tiene una frecuencia muy alta de mutaciones del P53, ¿se acuerdan? Supresor de tumores. Tienen alteraciones del gen supresor tumoral retinoblastoma. Tienen pérdida del gen CDKN2A, que es inhibidor de las sinasas dependiente de la ciclina. Y la proteína que produce la P16 se pierde en el 65% de los casos. Además, tienen una sobreexpresión del gen FGR1 que codifica la tirosina sinasa, receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos. Aquí tenemos 3 imágenes de cáncer de pulmón escamoso. La imagen de la izquierda, fíjense cómo se nota la masa blanquecina infiltrante señalada con la flecha amarilla y se nota que hacia la izquierda está en relación con la pared del bronquio. De ahí nació y se extendió hacia afuera. Este pulmón tiene este color porque tiene una marcada antracosis. En la imagen del medio vemos otro enorme crecimiento tumoral blanquecino y fíjense que con la flecha naranja se está señalando el origen de este tumor. Este sería un bronquio de primer orden. Y a la derecha tenemos otro corte de pulmón donde se observa una masa irregular blanquecina infiltrante, ¿verdad? Es otro carcinoma escamoso. El hecho que sean centrales no significa que siempre sean carcinomas escamosos. Hay muchos otros tumores centrales. Entonces, el diagnóstico definitivo lo hace la microscopía. Dijimos que estos tumores podrían ser bien a poco diferenciados, ¿verdad? En las dos imágenes donde hay flechas amarillas, estamos viendo islotes de células escamosas malignas que están infiltrando y las flechas justamente me están indicando la queratinización. Entonces, ¿esto qué es? Es un carcinoma escamoso bien diferenciado. Pero fíjense en la imagen de la derecha, también es un carcinoma escamoso, pero este es poco diferenciado. No tiene prácticamente queratina. ¿Se acuerdan que la clasificación de los carcinomas escamosos en su grado de diferenciación se hacía en relación a la cantidad de queratina que encontrábamos en los cortes del tumor? Luego tenemos dentro de este grupo de carcinomas escamoso el carcinoma infiltrante basaloide. Suelen ser tumores centrales, pero también pueden ser periféricos, más frecuentemente centrales. ¿Cómo se presentan estos tumores? Como islotes de células escamosas que tienen en su periferia una empalizada de células. Fíjense ustedes, en la imagen de abajo a la izquierda se ven islotes tumorales y la flecha amarilla me está indicando las células de localización periférica se distribuyen como una empalizada. En la imagen de la derecha estamos viendo la misma cosa, un islote tumoral cuyas células periféricas están en empalizada y a veces podemos encontrar focos de queratinización. Estos son tumores que no son bien diferenciados y que tienen un alto índice mitótico. Muy bien, acá ya terminamos entonces los carcinomas escamosos, las 3 variedades. Ahora vamos a ver el grupo de los adenocarcinomas, muy importante porque son los tumores malignos pulmonares más frecuentes. Vamos a estudiar las lesiones precursoras o preinvasivas y vamos a ver las variantes de adenocarcinoma infiltrante. En la imagen superior estamos viendo un corte de pulmón donde se observa un gran nódulo tumoral de límites
lobulados de color amarillento blanquecino y que se encuentra muy cerca de la pleura. No nos olvidemos que los tumores adenocarcinomatosos son tumores al contrario, que los carcinomas son tumores periféricos. El adenocarcinoma de pulmón es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón. Se localiza periféricamente, como estuvimos diciendo, y es frecuente en mujeres. Estos tumores tienen afectación de las vías de señalización del receptor de factor de crecimiento. Hay mutaciones de varios genes que codifican receptores de tirosina, como por ejemplo el receptor de factor de crecimiento epidérmico, el ALK, ROS, MET y RET. Cuando tenemos un tumor donde no hay mutaciones de los genes de la tirosina sinasas, entonces a menudo estos tumores van a tener mutaciones del KRAS. Las personas que no han fumado nunca y que hacen adenocarcinoma tienen mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidérmico, pero casi nunca tienen mutaciones del KRAS. Los pacientes que tienen en su tumor mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidérmico se benefician con la TKI, que es un inhibidor de la tirosina sinasa. Es un tratamiento que se hace en los adenocarcinomas que tienen este tipo de mutación con buenos resultados. Ahora pasemos a ver las lesiones preinvasivas del adenocarcinoma de pulmón. La hiperplasia adenomatosa atípica es una lesión que siempre debe tener 5 o menos milímetros y ella puede ser un hallazgo fortuito en una radiografía que hacemos por otra razón, o puede encontrarse en las adyacencias de un adenocarcinoma y se ve como estamos viendo acá en esta macroscopía, encerrado en un círculo, se ve una lesión gris blanquecina que no tiene los límites extremadamente netos y que a la radiografía se ve como una zona tipo vidrio esmerilado. Acá tenemos nuestra lesión a menor aumento. Fíjense que nuestra raya amarilla nos está indicando un límite más o menos neto entre el parénquima pulmonar normal, ¿ven? Los alveolos, es las paredes alveolares que están en la parte superior de la imagen, y en la parte inferior se ve la hiperplasia, se ve como una zona mucho más oscura. ¿Por qué? Porque hay mucha proliferación celular, muchos núcleos. Además, fíjense que los tabiques están engrosados también, están fibróticos. Acá observamos una hiperplasia adenomatosa atípica a mayor aumento. ¿De dónde viene? ¿Del cambio de qué células? ¿De los neumonocitos tipo 2 o de las células de Clara? Fíjense nuestro alveolo. La flecha amarilla me está mostrando que el alveolo está engrosado y que tiene fibrosis, pero no hay nada más que eso en el alveolo. Y todas estas superficies alveolares están tapizadas por células cuboides o cilíndricas bajas, y una al lado de la otra, fíjense. Y estas células tienen núcleos hipercromáticos con leve a moderada atipia. Estas células además pueden tener proyecciones citoplasmáticas apicales, como me está mostrando una de las flechas de color verde. Estas células no infiltran el espesor alveolar. En el espesor alveolar solamente, vuelvo a repetir, vamos a encontrar fibrosis. Estamos. Y ahora veamos la hiperplasia adenomatosa atípica a mayor aumento todavía. Acá estamos viendo bien los núcleos apicales, los núcleos tienen atipia, y en la flecha amarilla me está mostrando un núcleo que parece tener una inclusión adentro de su núcleo, adentro del mismo, pero no, es una falsa inclusión, se llama pseudoinclusión nuclear. A veces son proyecciones del citoplasma hacia la membrana del núcleo. Ahora pasemos a la siguiente lesión preinvasiva, que es el adenocarcinoma in situ. El adenocarcinoma in situ es una lesión bastante similar a la que, con características bastante similares a la que describimos recién,
para la hiperplasia adenomatosa atípica. Solamente que es una lesión más grande, tiene que tener más de 5 milímetros, o sea, de 6 milímetros y máximo 3 centímetros. Ahí tenemos una imagen a la derecha donde vemos la lesión encerrada en un círculo blanco. Estos tumores, estas lesiones, tienen un patrón lepídico. Enseguida les voy a explicar lo que es lepídico con la imagen histológica. Para que sea un carcinoma in situ, no tiene que haber ni invasión estromal, ni invasión vascular o pleural. Eso, por supuesto, son cambios que vamos a observar en la histología. La mayoría de los carcinomas in situ van a estar constituidos por células que no secretan mucina. Los que secretan mucina son muy raros. No hay prácticamente atipia nuclear y si se descubre esta lesión con una resección completa, tiene 100% de recuperación. Muy bien, acá tenemos dos imágenes. A la izquierda un adenocarcinoma in situ y a la derecha también un adenocarcinoma in situ. El de la izquierda está constituido por células que tapizan los alveolos, ¿ven? Tapizan los alveolos y van recorriendo la superficie interna del alveolo. Eso se llama patrón lepídico. Recorren la superficie, tapizan la superficie como un papel tapiz que recubre la superficie interna de un dormitorio, por ejemplo. Ahora, ¿qué diferencia encontramos nosotros entre la imagen del lado izquierdo y la de la derecha? Que en la imagen del lado izquierdo las células producen mucina, entonces esta es una variedad de adenocarcinoma in situ mucinoso, es una variedad rara. La mayoría de los adenocarcinomas in situ son de este tipo que estamos viendo a la derecha, no mucinoso. ¿Se dan cuenta? La flecha amarilla me está mostrando el estroma, o sea, me está mostrando el espesor de mi tabique. Y las flechas rojas me están mostrando las células que están tapizando ese tabique en un patrón lepídico. ¿Ven? Que son unas células que se parecen muchísimo a las células de la hiperplasia adenomatosa atípica. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería el tamaño macroscópico de la lesión. Además, estas lesiones no tienen que tener papilas, o sea, no debe haber papilas. Las células tienen que ir en un patrón lepídico una al lado de la otra, nada más. No tiene que haber proyecciones papilares hacia la luz y no tiene que invadir el estroma. No tiene que invadir el estroma. Por supuesto, tampoco debe haber invasión vascular, tampoco debe haber invasión pleural, ¿verdad? Entonces, las células siempre están en la superficie, nada más, en la superficie de nuestras paredes alveolares, en un patrón lepídico, que produce mucina o que no produce mucina, pero siempre en un patrón lepídico. Y la lesión no debe sobrepasar, vuelvo a repetir, los 3 centímetros de diámetro. Acá tenemos otra imagen de un carcinoma in situ. Por supuesto, cuando yo veo esta imagen, la macroscopía me tiene que decir, o sea, yo tengo que tener el dato que la macroscopía me dice que hay una lesión nodular tipo vidrio esmerilado de 2,5 centímetros, por ejemplo. Entonces yo ya tengo que pensar que esto puede ser un adenocarcinoma in situ. ¿Qué estamos viendo en esta lesión? Las flechas amarillas me están mostrando el engrosamiento de la pared alveolar por fibrosis. Encontramos algunas células inflamatorias ahí en la pared, pero no encontramos invasión. Y todas estas paredes están tapizadas por células con pequeña atipia, ¿verdad? Que no producen mucina y que no invaden ese estroma. ¿Se dan cuenta? Ese es el patrón lepídico. Esto entonces es un adenocarcinoma in situ no mucinoso del pulmón. Hemos visto las lesiones no invasivas. Ahora vamos a entrar en las lesiones invasivas, desde las que invaden un poquitito a las ampliamente invasivas. Vamos a entrar en el adenocarcinoma, ya es invasivo, pero mínimamente invasivo. Invade un poquito nada más, ¿ok? Por supuesto, estos tienen excelente pronóstico comparado con los ampliamente invasivos. Bueno, este es un tumor que tiene menos de 3 centímetros. Estamos igual que un carcinoma in situ. Tiene menos de 3 centímetros
y la zona de invasión es menor a 0,5 centímetros. Casi siempre son no mucinosos, o sea que sus células no producen moco y de tipo lipídico, ¿ok? Son raros los mucinosos. Se dan cuenta que la mayoría de los tumores tienen células no mucinosas. Son muy raros entonces los carcinomas mínimamente invasivos mucinosos. Este diagnóstico va a quedar excluido si observamos invasión linfática, vascular, espacio aéreo pleura, si hay necrosis tumoral y si hay invasión de espacios aéreos. Todo le voy a ir mostrando, no se preocupe. Parece difícil, pero no es tanto. Estamos. Entonces, abajo, fíjense abajo en el esquema. Quiero decir en la microscopía. La microscopía me está mostrando un tumor, ¿verdad? Que tiene 1,5 centímetros. Entonces ustedes dirían, no, este es un carcinoma in situ. Sí, por el tamaño podría ser un carcinoma in situ, pero lastimosamente este tumor tiene una zona, fíjense, marcada en rojo, de 0,4 centímetros que es invasiva. Les voy a mostrar qué quiere decir invasiva. No es como en los tumores que estudiamos hasta ahora, donde en la periferia las células se meten al parénquima sano. No, acá la invasión en estos tumores se notan con otras características que yo les voy a mostrar. Fíjense, toda la lesión está rodeada de un marcador celeste. ¿Ven? Y una zona central de 0,4 centímetros. Esa es la zona que se considera invasiva. Les voy a mostrar qué significa invasiva en estos tumores. Muy bien, acá tenemos una imagen que parece carcinoma in situ. Si yo les muestro esto y les digo que el tumor tiene 1,5, 1,8 centímetros de diámetro, ustedes me van a decir, esto es carcinoma in situ y está bien. Es un carcinoma in situ, ¿verdad? ¿Ven? A la izquierda se ve bien la diferenciación entre el parénquima tumoral y el pulmón que no tiene nada, y a la derecha mayor aumento estamos viendo los tabiques alveolares engrosados con fibrosis y tapizados por esas células, ¿verdad? Que podrían ser un carcinoma in situ. Perfectamente puede ser un carcinoma in situ, pero si todo el tumor, si yo les digo a ustedes, este es un tumor de 1,5 centímetros y todo el tumor tiene este aspecto, ustedes van a hacer el diagnóstico de carcinoma in situ, sin lugar a duda y sin ningún problema. Veamos la siguiente imagen para ver cómo podemos diagnosticar entonces cuando tenemos un componente invasivo. Seguimos con nuestro tumor. Nuestro tumor tiene 1,5 centímetros de diámetro y tenía un aspecto en la mayoría de los focos, la mayoría de los cortes mostraban adenocarcinoma in situ, como vimos en la imagen anterior. Pero de repente, en una zona del tumor, yo encuentro lo que estoy viendo hacia la izquierda. A la derecha es el área in situ, como ya vimos. Y a la izquierda, fíjense, a la izquierda empezamos a ver que en el estroma miofibroblástico empiezan a aparecer unas estructuras. Fíjense, ¿qué son estas estructuras? Son glándulas, acinos. Ese es un componente infiltrativo. Entonces, ¿cómo definimos el componente invasivo? Células tumorales que infiltran el estroma miofibroblástico. El subtipo de esas células no deben ser lipídicas, tiene que ser no lipídica, ¿ok? Por ejemplo, infiltran acinos, entonces es una forma, un subtipo acinar. Podemos encontrar áreas papilares, tipo papilar, micropapilar, sólido, etcétera, etcétera. Todo el tumor es lipídico, pero la zona infiltrante es no lipídica. Puede estar constituida por acinos, papilas o estructuras sólidas de acúmulos de células. En nuestra imagen de vuelta a la izquierda, fijémonos, las flechas verdes que me están enseñando el patrón lipídico, lo que podría ser un carcinoma in situ sin ningún problema, que corresponde a la imagen de la derecha a mayor aumento. Pero mirando bien encontramos que en el estroma existen acinos, existen glándulas, ese es un patrón infiltrante. Entonces ese es un componente invasivo de mi tumor. Veamos qué tamaño debe tener el componente invasivo para que yo hable de mínimamente invasivo.
esta zona invasiva no debe sobrepasar los 0,5 centímetros, o sea, medio centímetro. Ahora, si nosotros encontramos en el tumor de 1,5 o de 2 o lo que fuera, varios focos de invasión, se debe medir el mayor de ellos y ese mayor no debe sobrepasar los 0,5 centímetros. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo glándulas, ¿ven? Glándulas que están señaladas con nuestras flechas amarillas y que indican una invasión de patrón acinar. Muy bien, después de terminar todas estas lesiones y antes de entrar a los adenocarcinomas francamente invasivos, vamos a ver dónde estamos parados. Vamos a ver este esquema para entender mejor. Fijémonos arriba, adenocarcinoma dice. La lesión del adenocarcinoma puede ser de menos de 3 centímetros o de más de 3 centímetros. Si es de más de 3 centímetros, ya no hay problema, es un adenocarcinoma infiltrante, ¿verdad? Que puede ser lepídico, papilar, acinar, sólido, micropapilar, que es lo que vamos a ver enseguida. Estamos. El problema es si nuestra lesión tiene menos 3 centímetros o menos de 3 centímetros. Si nuestra lesión es lepídica, ustedes ya saben lo que es lepídica, tenemos tres opciones, ¿ok? Están en color azul claro. Primero, si no tenía componente invasivo, ¿qué era? Un adenocarcinoma in situ. Si tenía un componente lepídico, si tenía un componente de menos de 0,5 invasivo, mínimamente invasivo adenocarcinoma, ¿ok? Pero si tiene patrón lepídico, tiene 3 centímetros o menos, pero su componente invasivo es de más de 0,5, o sea, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Eso ya es un adenocarcinoma invasivo. ¿Estamos? Y nos queda una de las flechitas ahí, al lado del lepídico, el cuadrito verde que dice no lepídico. Una lesión que puede tener 3 centímetros o menos, que es no lepídica, ese es un adenocarcinoma infiltrante. ¿Estamos? Veamos ahora los adenocarcinomas invasivos. Hemos visto el patrón mínimamente invasivo. Bueno, ahora vamos a ver otro patrón de invasión. Pero este ya es invasión. Ya no hablamos de mínima invasión, hablamos directamente de invasión tumoral. Cuando, fíjense en el esquema de abajo, en la microscopía de abajo, el tumor que está encerrado marcado con el color celeste, tiene 3 centímetros de diámetro. Pero, o sea, ese podría haber sido un tumor mínimamente invasivo o podría haber sido un carcinoma in situ. ¿Por qué no? Si tiene 3 centímetros. Pero, ¿cuál es el problema de este? Que en el centro hay una zona de invasión, un componente invasivo. ¿Y cuánto mide? 0,7 centímetros. Si midiera 0,5, este sería un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Pero este componente mide más de 0,5, mide 0,7. Entonces acá ya hablamos de adenocarcinoma invasivo predominantemente lepídico. Generalmente no son mucinosos y en ellos podemos encontrar componentes ya invasivos francos como invasión vascular, linfática, de vías aéreas, de la pleura. El componente invasivo puede ser de otro patrón histológico. Acá podemos encontrar necrosis tumoral, diseminación a través de los espacios aéreos y puede haber mezcla con los otros subtipos histológicos. Este es un tumor que puede tener, por ejemplo, 3 centímetros o menos de 3 centímetros y que su componente invasivo, que estoy viendo ahí con las flechas a la izquierda, con las flechas amarilla, ese componente es mayor de 0,5. Por ejemplo, tiene un componente invasivo de 0,8 centímetros y el tumor tiene 3 centímetros. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Un carcinoma, adenocarcinoma invasivo, predominantemente lepídico. ¿Ok? Ya no es in situ ni mínimamente invasivo, ya es directamente invasivo. ¿Y qué me da eso? Ese nombre, la invasión de un área mayor a 0,5, o sea, 0,6, 0,7, lo que fuera. A la derecha estamos viendo y parecería un carcinoma in situ nomás. O sea, esa sería el área que parece in situ.
Pero a la izquierda ya estamos viendo la invasión. Y esa invasión, cuando se mide en el corte, así como yo les estuve mostrando, si tiene más de 0,6 para arriba, eso ya es un adenocarcinoma invasivo. ¿Y por qué predominantemente lepídico? Porque la mayoría del tumor tiene el aspecto lepídico, que son las células que están pegadas a las paredes alveolares uno al lado de otro. Es un patrón muy especial, se llama lepídico. ¿Estamos? Y acá tenemos otro corte donde nos muestra en la luz de los alveolos islotes tumorales. Esto se llama invasión aérea, invasión por vía aérea. Esto ya es invasión. Si nosotros vemos esto en un tumor, este ya es un adenocarcinoma invasivo. Si los tumores tienen más de 3 centímetros de diámetro, evidentemente esos son tumores malignos. Fíjense ustedes, en las dos imágenes tenemos tumores de color blanco amarillento, de límites poco netos, infiltrantes y que están en la periferia del pulmón. Estos son típicos adenocarcinomas. Los adenocarcinomas que tienen más de 3 centímetros de diámetro no tienen ya este problema en su diagnóstico. Son tumores grandes, infiltrantes, blanco amarillentos, pueden tener pigmento antracótico y cuando están muy hacia la periferia pueden invadir y retraer la pleura. Acá nosotros tenemos dos de estos tipos de adenocarcinomas, marcados con las flechas de color amarillo. Estos tumores grandes, invasivos, ya tienen otro tipo de presentación. Pueden tener patrones histológicos acinares, papilares. Acá, por ejemplo, arriba estamos viendo el patrón acinar. A la izquierda, con las flechas, estamos viendo glándulas, ¿verdad? A la derecha las glándulas son más evidentes, o sea que es un tumor mucho más diferenciado, entonces es más fácil encontrar las glándulas. Abajo tenemos dos imágenes del patrón papilar, que es un adenocarcinoma que está constituido por papilas, múltiples papilas con eje conjuntivo vascular. Las papilas pueden tener en su centro vasos sanguíneos grandes y pequeños. Las flechas amarillas me están mostrando las papilas con su centro conjuntivo y rodeado por células francamente atípicas. Aparte del patrón acinar y papilar, tenemos otro patrón, el micropapilar. Son papilas más pequeñas que tienen poco o ningún centro fibrovascular, más bien son grupos de células que forman pseudopapilas. Estas papilas invaden el estroma y también acá podemos encontrar cuerpos de samoma. En nuestra imagen de abajo es un patrón micropapilar y que nos están mostrando las flechas amarillas, las estructuras denominadas micropapilas. Acá tenemos un patrón sólido de adenocarcinoma. La mayoría de los campos me muestra grandes acúmulos de células. Si el 10% de los si nosotros tenemos un tumor con 100% de patrón sólido, nosotros tenemos que ver 5 células tumorales con mucina en cada 2 campos de HPF para poder decir que es un adenocarcinoma de patrón sólido, o sea, poco diferenciado. Entonces, como ustedes comprenderán, muchas veces es necesaria la inmunohistoquímica para establecer el tipo histológico del tumor. Acá les muestro otro tumor sólido, no el mismo, es otro caso donde se observa, fíjense, grandes acúmulos de células francamente atípicas. Es un tumor poco diferenciado y a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de que esto sea un adenocarcinoma. En los casos en los que la hematoxilina y eosina no nos presta ayuda para identificar el tipo histológico, la célula que está componiendo ese tumor, entonces recurrimos a la inmunohistoquímica. Acá les traje dos inmunohistoquímicas muy útiles para los adenocarcinomas. Primero, la TTF1, que es el factor de transcripción nuclear tiroideo, que es una proteína de transcripción nuclear que se observa en las células de pulmón y de la tiroides. Entonces nosotros en la inmunohistoquímica hacemos anticuerpos contra la TTF1 y me da positivo. Fíjense, en la imagen de la izquierda muestra núcleos que se tiñen, ¿verdad?
con el anticuerpo que es el que colorea. Entonces tenemos un TTF1 positivo. A la derecha podemos usar otro tipo de inmunohistoquímica donde usamos la napsina A. ¿Qué es la napsina A? Es una proteinasa que se expresa en los neumonocitos de tipo, en el citoplasma de los neumonocitos de tipo 2. Fíjense, nosotros usamos el anticuerpo contra la napsina A en una inmunohistoquímica y me sale la coloración positiva en el citoplasma de las células. Entonces, tumores que con la hematocilina y eosina, por ser poco diferenciados y sólidos, no podíamos diagnosticar como tales, estas dos técnicas de inmunohistoquímica son de mucha utilidad. El adenocarcinoma invasivo mucinoso tiene un patrón lipídico con células mucinosas donde encontramos poca atipia. Los espacios alveolares suelen tener mucina y pueden observarse papilas, micropapilas, con focos de estructuras acinares invasivas. El tumor puede ser multifocal a menudo. Se disemina por vía aérea. Las metástasis ganglionares y a distancia en este tipo histológico de tumor son muy raras. Fíjense ustedes, la imagen de la derecha nos muestra prácticamente un lóbulo completo afectado por este adenocarcinoma invasivo mucinoso. El pulmón toma un aspecto gris blanquecino homogéneo. Macroscópicamente estos tumores se presentan como un nódulo solitario, como múltiples nódulos o como una consolidación tumoral de un lóbulo completo, simulando una neumonía lobar, que es lo que estamos viendo en ambas imágenes. Todo el lóbulo está afectado por la lesión tumoral infiltrante. Histológicamente, lo que observamos es un patrón lipídico muy extenso con células productoras de mucina. ¿Ven? Son células cilíndricas altas con núcleo basal, no tiene mucha atipia y estos epitelios cubren grandes extensiones de la superficie alveolar de los tabiques. Este es el tumor que antes se llamaba bronquiolo alveolar y que la OMS cambió en el 2015. En la inmunohistoquímica, estos tumores expresan CDX2, citoqueratina 7, citoqueratina 20 y son a menudo negativas para TTF1 y para napsina. Fíjense ustedes abajo. A la izquierda con el A estamos viendo un corte histológico de hematocilina y eosina de este tumor mucinoso invasivo. Después tenemos la imagen de la inmunohistoquímica con TTF1 negativa, citoqueratina 7 positiva, citoqueratina 20 positiva ampliamente y CDX2 positiva focal. Y ahora tenemos el adenocarcinoma coloideo, que es el último subtipo de adenocarcinomas infiltrantes que vamos a ver. Hay más subtipos, pero con que nosotros conozcamos estos ya es suficiente. El adenocarcinoma coloideo se presenta como nódulos que abarcan, pueden ser pequeños, pero pueden ser enormes, abarcando todo un glóbulo. Fíjense ustedes en nuestra imagen de abajo a la izquierda, señalada con la flecha celeste, vemos un gran tumor muy brillante por la cantidad de moco que tienen estos tumores. Y a la derecha que estamos observando una microscopía del tumor donde las flechas verdes me muestran el componente glandular adenocarcinomatoso del tumor y la flecha amarilla me muestra esa zona blanca correspondiente a los lagos de mucina que hay entre las glándulas tumorales. Existe una gradación de los tumores de pulmón de acuerdo a la estructura arquitectural, los elementos arquitecturales que lo componen histológicamente. Así, por ejemplo, si el tumor es totalmente lipídico, es grado 1. Si el tumor está constituido por papilas o por glándulas, es de grado 2. Y si en el tumor tenemos micropapilas, el tumor es sólido o es mucinoso, entra en el grado 3. Ya vimos entonces los carcinomas escamosos y los adenocarcinomas. Ahora vemos el tercer grupo de cáncer de pulmón, que son los carcinomas de células grandes.
Los carcinomas de células grandes son tumores epiteliales malignos indiferenciados. Comprenden el 10 al 20% de los tumores pulmonares y se ven en pacientes fumadores. La edad promedio de aparición es los 60 años. Se cree que deriva de una célula epitelial pluripotencial. En la mayoría de los casos no se demuestra componente in situ, que sí veíamos en los carcinomas escamosos, por ejemplo. En la macroscopía, estos tumores en general son centrales, aunque podrían ser periféricos, pero mayormente son centrales. Son enormes tumores, masas grandes que tienen mucha necrosis y que invaden pleura y otras arquitecturas contiguas. Fijémonos en esta imagen que tenemos abajo. El enorme tumor pulmonar blanquecino de límites lobulados y zonas de necrosis. Estas últimas están señaladas con la flecha de color rojo. En la microscopía es un tumor compacto que está constituido por células poligonales de tamaño intermedio que tienen mucho citoplasma, con bordes celulares patentes, núcleos irregulares de cromatina fina y unos nucleolos enormes, muy llamativos. Se suele encontrar infiltrado linfoide en el estroma que separa a los islotes tumorales. Estos son tumores que carecen de las características inmunohistoquímicas, citológicas y arquitecturales de los adenocarcinomas, de los carcinomas escamosos y de los tumores neuroendocrinos. Su diagnóstico es de exclusión cuando descartamos el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso y tumor neuroendocrino. Cuando todo eso es negativo, ahí recién podemos decir que estamos ante un carcinoma de células grandes. Entonces, el diagnóstico no debe hacerse con biopsias pequeñas, hay que hacerse con todo el tumor extirpado o con gran número de fragmentos biópsicos. El diagnóstico diferencial entonces se establece con el carcinoma escamoso poco diferenciado, el adenocarcinoma sólido. ¿Y cómo vamos a hacer? Por la inmunohistoquímica. Sabemos que los adenocarcinomas tienen TTF1 y napsina 80% de sensibilidad y que los carcinomas escamosos son P40, 64 y CK5 y 6 positivos en inmunohistoquímica. Entonces vamos a realizar todas estas inmunohistoquímicas y si todo esto sale negativo y descartamos el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, recién ahí nosotros vamos a poder decir que estamos ante un carcinoma de células grandes del pulmón. Bueno, imaginemos que tenemos el tumor de la imagen anterior, un tumor sólido. Anaplásico no podemos saber. Entonces, lo primero que le hacemos es dos inmunohistoquímicas, pero acá nos está mostrando 4. TTF1, factor de transcripción tiroidea, napsina, P63 y CK5 y 6. Muy bien. Resulta que la P63 y la CK5 y 6 me salen negativos. Entonces, esto ya no es un carcinoma escamoso. Pero mi napsina y mi factor de transcripción tiroidea, o sea, el TTF1 me salen positivos. Entonces, ¿cuál es mi tumor? ¿Qué es el tumor que yo estoy teniendo enfrente? Es un adenocarcinoma sólido, poco diferenciado. De vuelta, tengo un tumor con las características que vimos de las células, carcinoma de células grandes. Yo quiero descartar, quiero asegurar que eso sea un carcinoma de células grandes y descartar que sean adenocarcinoma o carcinomas escamosos anaplásicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le hago primero la TTF1. Si me sale negativo, evidentemente, ahí eso no es un adenocarcinoma. Si me sale negativo es porque lo más probable que tenemos enfrente es un carcinoma escamoso. Ahí tenemos. Después tenemos la P63, la CK5 y 6 me salen positivas. Eso me está hablando de carcinoma escamoso, lo mismo que la positividad de la HMWCK. Entonces, tenemos un tumor. ¿Qué es nuestro tumor? Con estas características inmunohistoquímicas. Es un carcinoma de células escamosas, no queratinizante, pobremente diferenciado. Estamos.
Tenemos otros carcinomas, como el carcinoma adenoescamoso, el Null Cell Carcinoma y el carcinoma linfoepitelial-like. El carcinoma adenoescamoso es un tumor de diferenciación escamosa y glandular. ¿De dónde viene? Por eso tiene los dos componentes de células de reservas bronquiales que son pluripotenciales. Son más frecuentemente periféricos y pueden tener una cicatriz central. Acá tenemos nosotros el tumor señalado con la flecha, amarilla, donde nos muestra un tumor de bordes lobulados infiltrantes de color blanquecino. Y a la derecha tenemos un tumor que está constituido por elementos glandulares señalados con la flecha amarilla y zonas francamente escamosas señaladas con la flecha roja. Y acá tenemos arriba coloración de hematocilina y eosina, hacia la izquierda el componente escamoso, bastante poco diferenciado, y a la derecha el componente glandular constituido por elementos cribiformes y glándulas individualizables. El componente escamoso da positivo para el P53 en la inmunohistoquímica y el componente glandular positivo para el TTF1. Ahora tenemos el Null Cell Carcinoma. Es un carcinoma poco diferenciado. Por supuesto, estos son tumores mucho más raros que lo que estuvimos viendo. Es un carcinoma poco diferenciado que tiene una mezcla de células pequeñas, indiferenciadas, con focos de queratinización. Es una forma muy agresiva de carcinoma escamoso. Y ocurre, ¿qué pasa en estos tumores? Una translocación del gen NUT, llamado proteína nuclear del testículo, del cromosoma 15 al cromosoma 19. Y ahí se fusiona al gen BRD4. No se conoce la causa de la lesión genética. Y en la inmunohistoquímica vamos a encontrar citoqueratina positiva, anticuerpo monoclonal NUT y P63 positivo. En la imagen de la derecha observamos la gran cantidad de células indiferenciadas que están señaladas con la flecha amarilla y los nidos de queratinización señalados con la flecha roja. Después tenemos el último tumor carcinoma. Es el carcinoma linfoepitelial-like, parecido al carcinoma linfoepitelial. Es un tumor muy raro que se ve en edades jóvenes. Es sensible al tratamiento con rayos y a la quimioterapia. En poblaciones asiáticas está correlacionado con el virus del Epstein-Barr. En caucásicos no hay correlación con el virus del Epstein-Barr. Y en nuestra imagen de la izquierda, la flecha celeste me está señalando un tumor que resultó ser un carcinoma epitelial-like. Este es un tumor que se presenta a la histología como un crecimiento de células epiteliales atípicas, malignas, ¿verdad? Sobre un fondo inflamatorio constituido principalmente con linfocitos TCD8. Las células epiteliales tienen núcleos bastante claros y nucleolos evidentes. Es muy importante que cuando nosotros tenemos un tumor como este en el pulmón, descartemos de que esto sea una metástasis de un carcinoma nasofaríngeo en pulmón. En la imagen de la derecha, la flecha amarilla me señala las células tumorales epiteliales y la flecha roja el fondo inflamatorio constituido por linfocitos TCD8 preferentemente. Ahora vamos a ver las proliferaciones en los tumores neuroendocrinos. Estos derivan de la célula de Kulchinsky que está en el epitelio del aparato respiratorio, según ustedes recuerdan de histología. Estas son lesiones que entre todas comparten características morfológicas y bioquímicas con las células del sistema celular neuroendocrino difuso, pero además tienen grandes diferencias en otros aspectos, sobre todo en pronóstico, evolución, etcétera, etcétera. Ellas son, vamos a ver cuáles son estas lesiones. Una lesión precursora, así como el adeno tenía precursor y el carcinoma escamoso tenía precursor, acá también hay precursor. Hay una lesión precursora que se llama hiperplasia celular neuroendocrina pulmonar idiopática. Después están los tumores neuroendocrinos que tienen bajo grado, que no son tan malignos.
y se llaman carcinoides. Hay un típico y un atípico. Y después están los tumores neuroendocrinos de alto grado que tienen un pésimo pronóstico y que son dos, los carcinomas de células pequeñas y los carcinomas de células grandes de carácter neuroendocrino. La lesión precursora que se llama hiperplasia idiopática difusa de las células neuroendocrinas es una enfermedad lentamente progresiva que ataca más frecuentemente a las mujeres, es muy rara y se puede presentar en la clínica como una alteración pulmonar obstructiva o mixta obstructiva restrictiva. Esta enfermedad se correlaciona con la aparición de los carcinoides típicos de células fusiformes que aparecen en la periferia pulmonar, pero no tienen nada que ver con los carcinomas neuroendocrinos de alto grado. Esta lesión histológicamente se presenta como una hiperplasia de células neuroendocrinas de forma lineal o nodular, con respeto del epitelio bronquiolar y de la membrana basal. Pueden protruir en la luz alveolar. Fíjense en la imagen de la izquierda. Nosotros estamos viendo una coloración especial para las células neuroendocrinas y estamos viendo la hiperplasia en las células neuroendocrinas, ¿sí? Y que se ve entre las células del epitelio bronquiolar y con respeto de la membrana basal. Si la membrana basal se rompe, entonces tenemos lo que se llama los tumorlets y su diámetro total para que sea un tumorlet no debe pasar los 5 milímetros. Los tumorlets se acompañan de fibrosis que pueden obstruir el bronquiolo. Y los tumorlets además pueden aparecer en relación a enfermedades pulmonares crónicas con fibrosis. Estos nódulos de tumorlets se están observando en la imagen del medio y de la derecha. Los nódulos están señalados con flechas amarillas. Histológicamente, estas lesiones precursoras se caracterizan por hiperplasia de las células neuroendocrinas que pueden adquirir una disposición lineal o nodular, con respetando el epitelio bronquiolar y la membrana basal. Fíjense ustedes, en la imagen de la izquierda se observa la hiperplasia, ¿verdad? Todas las células que están teñidas de marrón son células neuroendocrinas. Esa es una hiperplasia de células neuroendocrinas y fíjense que está entre las células del bronquiolo. No hay ruptura de la membrana basal. A veces esta proliferación no es lineal, sino es nodular y protruye hacia la luz, como estamos viendo en las imágenes del medio. En la imagen del medio, por ejemplo, la flecha de arriba me muestra una proliferación que va hacia la luz y esa misma proliferación estoy viendo a la derecha a mayor aumento. Cuando hay ruptura de la membrana basal, se llaman tumorlets y su diámetro total no debe pasar los 5 milímetros. Los tumorlets se acompañan de fibrosis que pueden obstruir el bronquiolo y es importante acordarse que los tumorlets pueden aparecer en relación a enfermedades pulmonares crónicas con fibrosis. Muy bien, ahora veamos los tumores de las células neuroendocrinas. En primer lugar tenemos los tumores carcinoides. 1 a 5% de los tumores pulmonares. Son tumores intraluminales que pueden metastizar y que en algunos casos pueden elaborar aminas vasoactivas. Son tumores que tienen mucho mejor pronóstico que los primos hermanos de células pequeñas y células grandes anaplásicos. Se ven en personas jóvenes de menos de 40 años, pueden verse en niños y adolescentes y se ven pacientes fumadores, pero 20 a 40% de los pacientes no son fumadores y lo mismo hicieron un tumor carcinoide. Son neoplasias de bajo grado y hay una incidencia similar en ambos sexos. Estos son tumores que pueden ser centrales o periféricos que van de pequeñitos, pocos milímetros a 3 a 4 centímetros de diámetro. En la microscopía electrónica sus células tienen gránulos de serotonina, enolasa neural, bombecina, calcitonina y pueden producir síndromes paraneoplásicos como el síndrome de Cushing, síndrome carcinoide y la acromegalia. O pueden no producir nada de esto. ¿Cómo se observan en la histología estos tumores? Tienen estructuras celulares organoides, trabeculares,
tipo rosetas en empalizadas y un estroma muy delicado y muy vascularizado. Cuando tenemos un carcinoide típico, todas las células son iguales, regulares, con escaso pleomorfismo y hay menos de 2 a 10 mitosis por 10 HPF. En los carcinoides atípicos hay mayor pleomorfismo celular, más de 10 mitosis por 10 HPF, podemos encontrar necrosis y patrón de crecimiento desorganizado. Acá estamos viendo dos imágenes histológicas de carcinoides típicos. El de arriba que tiene rosetas, una de ellas señalada con la flecha amarilla, y la de abajo estructuras trabeculares de células neuroendocrinas, una de ellas señalada con la flecha de color verde. Muy bien, pasemos ahora al carcinoma de células pequeñas, el primo hermano malvado de los carcinoides. Son tumores de muy alto grado, muy agresivos, con mucha tendencia a producir metástasis. Son incurables con la cirugía. Son derivados de las células argentafines neuroendocrinas Kulchinsky. Secretan hormonas polipeptídicas y tienen muy fuerte relación con el uso del tabaco. En cuanto a las mutaciones de estos tumores, tienen mutación de los genes supresores tumorales P53 y retinoblastoma, una expresión intensa del gen antiapoptótico BCL2 y amplificación de los genes de la familia MYC. Es muy sensible a la radiación y a la quimioterapia. La macroscopía nos dice que los tumores suelen ser centrales, muy infiltrantes, pueden ser periféricos, menos frecuentemente son de color blanco grisáceo y suelen tener importante necrosis. Fijémonos para ver los tipos macroscópicos de este tumor en el esquemita que vemos abajo a la derecha. Están numerados del 1 al 4. En el número 1, lo que es negro es tejido tumoral. Lo que es en la figura 1, fíjense, es un crecimiento subepitelial. Va creciendo y no se queda ahí, sino se extiende por fuera del bronquio. Un ejemplo, esto tendríamos en nuestra imagen macroscópica de arriba a la derecha. Fíjense el crecimiento tumoral que empezó como subepitelial y ahora ya forma masas importantes, extensas, rodeando a los bronquios. Después tenemos eso mismo de crecimiento subepitelial, pero acompañado de un nódulo. Eso vemos en la imagen 2. En la imagen 3 solamente como un nódulo y en la imagen 4 un nódulo periférico. El nódulo en la imagen 3 del esquema 3 podemos ver en nuestra imagen del cáncer ampliamente infiltrante que estamos viendo en la figura inferior a la izquierda. Histológicamente es un tumor poco diferenciado que está constituido por grupos o sábanas de células pequeñas que tienen poco citoplasma. Las células pueden ser de forma redondeada, ovalada o fusiforme y no presentan ningún tipo de organización ni glandular ni escamosa. En el microscopio electrónico se observan gránulos neurosecretores. Fíjense a mayor aumento lo horrible que es este tumor. Tenemos una cromatina finamente distribuida en sal y pimienta, como se llama. Tiene muy escaso citoplasma, casi no se ve el citoplasma y no se ve nucleolo. Además hay un amoldamiento nuclear. Fíjense, un núcleo tiene la flecha de la derecha, me está mostrando un núcleo que tiene una superficie cóncava donde encaja otro núcleo. Eso se llama moldeamiento nuclear. La cromatina de los núcleos está finamente distribuida en un patrón que se llama sal y pimienta. Como podemos ver acá en nuestra imagen, tenemos núcleos en medio de un escaso citoplasma, débilmente eosinófilo. Además, a la derecha podemos ver el moldeamiento nuclear, o sea, un núcleo tiene una superficie cóncava donde descansa el núcleo de al lado. Eso se llama moldeamiento nuclear. Estos tumores tienen un índice mitótico muy alto, como podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda. Muchas células en mitosis. Además, el tumor suele presentar extensas áreas de necrosis.
como se ve en la imagen de abajo a la derecha. La zona de necrosis está marcada con la flecha celeste. Y en la imagen de arriba a la derecha vamos a ver vasos sanguíneos que se tiñen dentro del tumor, por supuesto que se tiñen de color basófilo. ¿A qué se debe eso? A la incrustación de ADN en la pared de los vasos sanguíneos. ¿Y de dónde viene el ADN? De las células tumorales necróticas. Eso se llama efecto Azzopardi. A veces este tumor a células pequeñas se presenta mezclado con otros tipos de tumor. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda nosotros tenemos un carcinoma de células pequeñas que está combinado con un carcinoma epidermoide. Puede combinarse con un adenocarcinoma o puede combinarse con un carcinoma de células grandes. El subtipo con componente de células grandes es resistente a la radiación y o agentes quimioterápicos. O sea, tiene, dentro del pésimo pronóstico que tiene el tumor, tiene aún peor pronóstico. Las flechas amarillas de ambas imágenes me están señalando el componente neuroendocrino y la flecha verde me señala el componente escamoso y la flecha celeste me señala el componente de células grandes en la imagen de la derecha. Acá tenemos dos imágenes de inmunohistoquímica de un carcinoma de células pequeñas. Usamos la cromogranina A y la sinaptofisina y da positivo. Y me confirma el diagnóstico de carcinoma anaplásico de células pequeñas. Pasemos ahora a otro carcinoma neuroendocrino también poco diferenciado y también de mal pronóstico, que es el carcinoma neuroendocrino de células grandes. Se presenta como un tumor que generalmente es central. Acá tenemos una imagen de un tumor central, grande, lobulado, infiltrante, incluso con satelitosis. Quiero dejar en claro acá, antes que me olvide, que con la macroscopía de los tumores centrales es difícil decir qué tipo histológico vamos a encontrar. El diagnóstico final lo vamos a tener solamente con los cortes histológicos. La histología de este tumor neuroendocrino de células grandes se presenta con grandes acúmulos de células tumorales muy atípicas, con un índice mitótico alto. Algunas de estas mitosis en nuestra imagen están señaladas con las flechas verdes. Las células individualmente de gran tamaño, con moderada cantidad de citoplasma acidofílico y núcleos de cromatina fina y nucleolos grandes patentes. Acá tenemos otra imagen a mayor aumento de las características celulares de este tumor maligno. Muy bien, todos estos tumores que estuvimos viendo pueden asociarse o estar relacionadas con patologías secundarias, con efectos secundarios en el parénquima pulmonar. Vamos a ver algunos de ellos. Si el tumor da una obstrucción parcial del bronquio, se produce enfisema. Si produce una obstrucción total del bronquio, produce atelectasia. Como hay un drenaje alterado de las vías aéreas en muchos tumores, sobre todo los centrales, podemos tener bronquitis ulcerativa, supurativa, bronquiectasia y abscesos pulmonares. Podemos tener la compresión e invasión de la vena cava superior, lo cual lleva a una congestión venosa con edema parduzco de la cabeza y los brazos. La ronquera es otro signo que se presenta cuando hay invasión del nervio laríngeo recurrente. Podemos tener disfagia cuando hay invasión esofágica. Parálisis diafragmática cuando hay invasión del nervio frénico, derrames pericárdico y pleural cuando hay invasión tumoral de ambas cavidades. Podemos tener neuropatías periféricas, acantosis nígrica, reacciones leucemoides y la llamada osteoartropatía pulmonar hipertrofiante. Estos tumores pueden dar síndromes paraneoplásicos por la elaboración de hormonas. Como ejemplos, vamos a ver, la antidiurética lleva a la hiponatremia, la ACTH puede dar un síndrome de Cushing, la paratormona, el péptido relacionado con la hormona paratiroidea, la prostaglandina y algunas citocinas pueden estar implicados en la hipercalcemia que con frecuencia observamos en los pacientes con cáncer de pulmón. La calcitonina da hipocalcemia.
si secretan gonadotrofina podemos tener ginecomastia. Y si secretan serotonina y bradicinina podemos tener un síndrome carcinoide. Hay un síndrome que se llama síndrome de Lambert-Eaton, que es una debilidad muscular que tienen los pacientes con cáncer de pulmón, causada ¿por qué? Por autoanticuerpos producidos por estas células tumorales y que están dirigidos contra el canal de calcio neuronal. Otro aspecto que puede presentarse es el llamado tumor de Panquast. Son tumores apicales que se encuentran cerca del surco pulmonar superior. Estos tumores pueden invadir el plexo simpático cervical y se van a acompañar de dolor intenso en la distribución del nervio cubital y el famoso síndrome de Horner, que es enoftalmotosis palpebral, miosis y anhidrosis. Las metástasis de los carcinomas de pulmón se realizan por vía linfática a los ganglios traqueales, bronquiales y mediastínicos y por vía hematógena a hígado, suprarrenales, hueso y cerebro, preferentemente. Con esto terminamos nuestro capítulo de neoplasias malignas primarias pulmonares. Muchas gracias.